Peoples. Bienvenidos. Hoy hablaremos del preamplificador y la ganancia. Comenzaremos explicando que la ganancia es la relación de voltaje de salida y voltaje de entrada de un dispositivo. Esto se puede expresar con la siguiente ecuación, donde el voltaje de salida es dividido del voltaje de entrada. Si tuviésemos la condición de que el voltaje de salida es igual al de la entrada, podríamos expresar que cualquier número dividido de sí mismo es igual a 1. De tal manera que aquí nace el concepto de ganancia unitaria. Ganancia unitaria significa que está saliendo el mismo voltaje que entró a un dispositivo determinado. Cuando el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, entonces el factor de la ganancia será mayor que 1, y cuando el voltaje de salida sea menor que el de la entrada, el factor de la ganancia será menor que 1. Esta relación lo podemos expresar logarítmicamente, y lo único que nos faltaría es agregar el factor 20 para poderlo expresar en decibeles. Como sabemos que cualquier número dividido de sí mismo equivale a la unidad, el logaritmo de 1 a su vez equivale a 0, de tal manera que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Así es que ahora podríamos ver que cuando el voltaje de salida es el mismo que el de la entrada, la ganancia expresada en decibeles es igual a 0. Te invitamos a buscar un video que tenemos en particular de decibeles y logaritmos. Cuando el voltaje de salida sea mayor que el de la entrada, veríamos una ganancia positiva, mientras que cuando el voltaje de salida sea menor que el voltaje de entrada, la ganancia será negativa. Ahora podemos concluir que ganancia unitaria es lo mismo que ganancia de 0 decibeles. De esta ecuación que hemos estado revisando, podríamos tener tres condiciones: cuando el voltaje de salida sea mayor a la entrada, cuando el voltaje de salida y entrada sean equivalentes, o cuando el voltaje de salida sea menor que la entrada. Si lo viéramos como un factor, entonces cuando el voltaje de salida sea mayor que el de la entrada, el factor será mayor que 1. Cuando sean equivalentes a ambos voltajes, la ganancia será unitaria, y cuando el voltaje de salida sea menor que el de la entrada, la ganancia será menor a 1. Si viéramos la ganancia en decibeles, cuando el voltaje de salida sea mayor que el de la entrada, el valor de nuestra ganancia será positiva. Cuando el voltaje de entrada y salida sean equivalentes, la ganancia será de 0, y cuando el voltaje de salida sea menor al de la entrada, será negativo. Bien, pero ahora, ¿cómo usar el control de ganancia de un preamplificador? Supongamos que contamos con un oscilador donde está saliendo una forma de onda simple, es decir, una forma de onda senoidal. Te invitamos a ver un video que tenemos de forma de onda y espectro. Y su voltaje corresponde aproximadamente a la centésima parte de un volt. Como lo vemos en el display, su voltaje es de 0.0122. Si nosotros enviáramos esta señal a una mezcladora y dentro de ella lo conectáramos al canal número 1, podríamos usar las entradas de este canal. Te invitamos a ver un video que tenemos de conectores y señales balanceadas. Ya sea que la señal entrara por un conector plug o por un conector Canon, este canal podría tener un control de ganancia, es decir, un potenciómetro que ajusta la ganancia del preamplificador. También podría tener un fader, un medidor de nivel, y nuestro canal cuenta con un botón que suele llamarse solo, que en algunas marcas también suele identificarse por el acrónimo PFL, que significa Prefader Level. Eso significa que cuando nosotros presionamos este botón podemos medir el nivel de la señal aunque el fader esté hasta abajo.
De tal manera que en este momento veríamos que esa señal del oscilador que está identificada en color rosa tiene una señal de menos 40 decibeles. Para poder comprender qué significan esos menos 40 decibeles, cambiemos el voltaje de la señal. Si nosotros la incrementáramos 10 veces más, ahora la señal poseería un voltaje de 0.122 volts, que ahora vemos que la señal está identificada en color azul. Eso en nuestro medidor generaría una diferencia de 20 decibeles, es decir, que ahora el medidor registraría menos 20 decibeles. Hemos incrementado la señal 10 veces el voltaje y esto representó en nuestro medidor un incremento de 20 decibeles. De menos 40 hemos incrementado a menos 20. Si volviéramos a subir el voltaje de nuestra señal y ahora fuera de 1.22 volts, esta señal la estamos identificando ahora con el color verde. Ahora nuestra señal en nuestro medidor volvería a crecer otros 20 decibeles y lograríamos llegar al 0 decibeles de nuestro medidor. Eso significa que hemos logrado satisfacer la sensibilidad de entrada de este equipo, que normalmente para los equipos profesionales corresponde a más 4 dBu, es decir, 1.22 volts. Dicho de otra manera, la sensibilidad de entrada es el voltaje que se requiere para lograr llegar al valor nominal, es decir, 0 decibeles en nuestro medidor. Esto ahora va a determinar que tengamos una relación señal-ruido, y cuanto mayor sea esa relación, será mejor para manipular la señal dentro de nuestra mezcladora. El rango que queda entre el nivel nominal y el punto de saturación, clip, peak u overload se llama headroom, y es lo que este dispositivo nos permite para que la señal sobrepase el nivel del nominal antes de tener una saturación. Esto lo hemos hecho con el nivel del preamplificador en el valor unitario. ¿Eso qué significa? Que la ganancia era de 0 decibeles, es decir, que nuestro preamplificador no altera el voltaje de la señal de entrada. Tiene ganancia unitaria o de 0 decibeles. Bien, pero ¿qué pasaría si nuestra fuente fuera ahora nuevamente la señal azul, que tiene 0.122 volts? En nuestro medidor veríamos que no hemos logrado tener el valor nominal, sino que el nivel de la señal es de menos 20 decibeles. Eso significa que nuestra relación señal-ruido ahora es menor. Para poder compensar eso es ahora que podemos hacer uso del potenciómetro que controla la ganancia del preamplificador, dándole un nivel de ganancia positiva de más 20 para compensar esa falta de voltaje. Siendo así que entonces podríamos volver a tener la señal en la mezcladora en el valor nominal, aunque la fuente no satisfaga el nivel de la sensibilidad de entrada. Si ahora el preamplificador estuviese en valor unitario, pero la fuente fuese de 12.2 volts, veríamos que incluso la forma de onda está saturada y posiblemente nos podría generar un nivel de saturación. Para eso podríamos nosotros entonces atenuar la ganancia de la señal dándole un valor negativo y tendríamos que atenuarla lo necesario para lograr otra vez el valor nominal. Es importante recalcar que si la fuente tiene una señal distorsionada, aunque nosotros atenuemos la señal en el preamplificador, la señal se seguirá escuchando con distorsión. Pensemos que ahora volvemos a tener una señal de 1.22 volts, nuestra ganancia está en el valor unitario y nuestro medidor nos indica que tenemos el valor nominal. Ahora hablemos de la sección máster de nuestra mezcladora. Internamente, el ruteo de la señal manda la señal del canal 1 hacia el máster. Y lo mismo sucede con el canal número 2, con el canal número 3 y la cantidad de canales que posea esta mezcladora. Nuestra sección máster también podrá tener un fader que controle su nivel y un medidor. Es aquí cuando nosotros podemos subir el nivel del fader al nivel 0
significa que el mismo nivel será enviado al nivel máster. Si decidiéramos decrementar el nivel en -12, lo veríamos en el máster, pero veríamos que en el canal sigue estando en 0 decibeles. Si decidiéramos que este canal es importante para la mezcla, podríamos subirlo a +6 decibeles, aportando mayor nivel de energía hacia la mezcla sin que en el canal hayamos excedido el valor nominal. Cuando tenemos una onda senoidal como la que estamos ingresando, veríamos que el nivel de la señal no varía debido a que las ondas senoidales no poseen un rango dinámico, es decir, no varían su nivel. Pero si nuestra señal no fuese senoidal y fuese una forma de onda compleja, entonces veríamos que la señal poseería un rango dinámico y tendríamos que ajustar los niveles del preamplificador para que el rango dinámico de nuestra señal nunca llegue al nivel del clip y tampoco esté tan abajo para que la relación señal-ruido sea pobre. Hasta aquí el video de hoy. Te invitamos a seguir más contenido en nuestras redes.